Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo les traigo esta pequeña aplicación. Se trata de un control de entradas y salidas de personal. Esta es la interfaz de usuario. Vamos a encontrar un menú en la parte superior izquierda con cuatro opciones. Vamos a acceder a la de configuración. Aquí tenemos los datos del nombre de la empresa, la dirección y un teléfono. Tenemos una sección para configurar nuestros horarios de entrada, salida, tolerancia y toma de alimentos, estos dos últimos en minutos. Tenemos el registro de horario que puede ser manual o automático. El registro de horario manual indica que vamos a poder escribir la hora de ingreso y de egreso manualmente. Esto está pensado para aquellas situaciones en que aún se lleva un control manual, ya sea en una libreta o en una tarjeta de entradas y salidas. Y se pretende tener esos registros en una base de datos, que esa es la intención de esta pequeña aplicación para que el usuario encargado pueda capturar manualmente las horas de entradas y salidas. El automático está pensado para que en la entrada de la empresa se tenga un computador donde al ingresar el empleado se pueda seleccionar el nombre y en automático tomará la hora del computador para hacer el registro de su entrada o salida. O si hay alguna persona encargada de estar registrando esas entradas y salidas, también aplica de esa forma para que la persona seleccione el empleado y pueda hacer ese registro. Vamos a ver la forma manual, cómo es el proceso. Vamos a irnos al registro del personal. Aquí es donde vamos a capturar nuestra base de datos de empleado. Este es el formulario. Tengo actualmente dos registros únicamente. Y los campos con que cuenta es el ID de empleado, el nombre, el documento de identidad. Si no está en la lista, aquí lo podemos agregar para que posteriormente esté en la lista desplegable y lo podamos seleccionar. Nos pide un número de folio de ese documento de identidad, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso como empleado a la empresa. Estas fechas lo vamos a seleccionar con este botón que nos muestra el calendario para seleccionar esa fecha. El departamento o área también es una lista desplegable. Si no está en la lista, lo podemos escribir para que en un futuro esté disponible en esta lista desplegable. El horario laboral de entrada y salida lo toma de la configuración. Esto es únicamente informativo, no lo podemos modificar. El consumo de alimentos, si aplica, también es informativo, no se puede modificar. Tenemos nuestros botones de guardar, modificar, limpiar y eliminar. Vamos a ver la opción de entradas y salidas. En esta sección vamos a ver nuestra base de datos de empleados. Al seleccionar uno, se muestran en estos dos campos el ID y el nombre. En la parte derecha vemos el horario laboral. Al detectar que no existe ningún registro con esta fecha, se habilita en automático este radio button de entrada. Se muestra deshabilitado la salida y deshabilitado el consumo de alimentos. En este campo es donde debemos de escribir la hora de entrada. Esto por tratarse de una captura manual, sí es importante que se haga correctamente con este formato. Guardamos el registro, seleccionamos un segundo registro, escribimos la hora
y se quedan guardados. Si seleccionamos nuevamente el registro, vemos que nos muestra la hora en que ingresó este registro, ya ha registrado su entrada. Está disponible la salida del horario laboral o la entrada al consumo de alimentos. Vamos a hacer este registro. Vamos a escribir que sale para consumo de alimentos en esta hora. Guardamos. Haremos lo mismo con el segundo. Seleccionamos nuevamente el registro. Nos muestra los registros que ya tiene, la hora de entrada del horario laboral, la hora de entrada del consumo de alimentos y podemos registrar la salida del consumo de alimentos para hacer estos registros. Al seleccionar nuevamente un registro, únicamente nos muestra la salida del horario laboral, que es donde podemos dar un clic para seleccionar y hacer ese registro. Vamos a guardar el segundo registro también. Vamos a pensar que salió en este horario. Si seleccionamos cualquiera de los registros, vemos que todos los datos de entrada y salida ya están llenos, no podemos hacer ningún nuevo registro. Además del botón guardar, vamos a encontrar un botón limpiar que hará que limpie estos dos campos y encontraremos un último botón que se llama cierre día. Este cierre día, la idea es que al finalizar la jornada laboral se dé un clic en esta opción. Lo que hará es contabilizar las horas trabajadas y pasarla a una base de datos general para contabilizar esas horas trabajadas en el día, para que posteriormente podamos emitir nuestros reportes. Le voy a dar que sí, hace un cierre. Vamos a irnos a la opción de reportes. Contamos con dos reportes, un reporte de empleados y un reporte de horas trabajadas. El reporte de empleados únicamente vamos a ver los vigentes y los dados de baja en caso de que se requiera. Tenemos el botón de generar reporte. Nos pide un nombre del reporte. Es a elección cualquier dato que queramos darle. Se guarda en la base de datos, en la carpeta donde está el archivo y nos muestra este reporte con todos los datos de el empleado. Vamos a seleccionar el segundo reporte de horas trabajadas. Nos pide una fecha inicial y una fecha final. Con este botón vamos a seleccionar esas fechas, fecha inicial y fecha final, y vamos a dar un clic en este botón de generar reporte. También nos pide un nombre de archivo y nos mostrará el reporte en PDF. Estos reportes los guarda en la misma ubicación del archivo y con los datos del ID del empleado, el nombre y las horas trabajadas. Aquí contabiliza que ha trabajado 9 horas con 3 minutos y el otro 9 horas con 4 minutos. Estos son los reportes que genera y también lo podemos ver aquí en pantalla. Vamos a irnos a configuración y vamos a cambiar el automático para que veamos cómo funciona. Este no tiene mayor cambio que únicamente cuando entramos en entradas y salidas del personal, tomará la hora que tiene la computadora y únicamente vamos a hacer los mismos procedimientos que hicimos de registrar la entrada al horario laboral, la entrada al consumo de alimentos
y la salida al consumo de alimentos. El mismo proceso que hicimos anteriormente cuando estaba la configuración manual del horario laboral. Esta es la única diferencia que tomará la hora del registro de entradas. Esta pequeña aplicación se las voy a dejar disponible. Consta de un usuario y una contraseña. El usuario es admin con la primera en mayúsculas y la contraseña es 12399. Esos datos se los voy a dejar en la descripción de este capítulo, también para que puedan descargar este archivo. La idea con esta aplicación, esta primera versión, es para que lo analicen, lo revisen, si se adecua, si creen que es útil. No está exenta de que pueda presentar inconsistencias. En las pruebas que yo he hecho, he depurado muchas inconsistencias. No dispone del código porque está protegido. Es una aplicación con un demo de 30 días, pero si a alguien le interesa, se los puedo facilitar con toda confianza. Lo pueden solicitar. La idea con esta primera versión, repito, es para que se vaya testeando por parte de ustedes y puedan detectar algunas inconsistencias o sugerir algunos cambios para enriquecerla, como lo hemos hecho en otros proyectos. Los espero en los comentarios, ojalá y puedan comentar qué les parece esta aplicación, si la podemos mejorar, se queda como está, o ustedes dirán qué hacemos con ella. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.